Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, compañeros, colegas. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de pasar a presentar esta masterclass, esta ponencia magistral, quiero por favor solicitarle a todas las personas que están presentes que en su usuario pongan su nombre y su apellido, por favor, ¿sí? Si no saben cómo hacerlo, pueden escribir por el chat, no hay problema. Nosotros podemos modificar su nombre y su apellido, pero sí, por favor, nombre y apellido. Que no salga iPhone, ni números, ni nada así. Por una cuestión de seguridad y para comprobar con la lista de inscripción, ¿sí? Dicho esto, aprovecho de saludarlos en nombre de Estudiantes Digitales y le paso la palabra a María del Mar Villarruel, quien va a presentar esta ponencia magistral. Bienvenida, María. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. El día de hoy vamos a compartir una excelente clase con la doctora Mariel Molina de Juan, que además de tener el honor de tenerla hoy presente, quiero agradecerle su tiempo y contarles que también ha sido mi profesora, así que eso me conmueve mucho, me emociona tenerla hoy en este espacio que hemos creado con estudiantes digitales. Así que bueno, no quiero quitarles más tiempo y voy a pasar a presentarla para que empiece con la exposición. La doctora Mariel Molina de Juan es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, profesora titular de Derecho de las Familias por la Universidad Nacional de Cuyo, abogada en ejercicio de la matrícula en la provincia de Mendoza, especializada en el Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, directora de las carreras de la Maestría y Especialización en Derecho de las Familias en Cuyo, directora de la Diplomatura de Posgrado en Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, Sistema de Protección, Abogado del Niño por la Universidad Nacional de Cuyo, miembro titular de la sede de Mendoza y Secretaría del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de Cuyo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de la Subcomisión de Derecho de Familia, designada por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, secretaria de redacción de la revista interdisciplinaria de Derecho a las Familias de Thomson Reuters, miembro del Comité Científico, revista Actualidad Jurídica Iberoamericana, publicaciones también varias, cursos, ponencias, disertaciones y conferencias en el país y también en el extranjero. Bienvenida, Mariel, el espacio Bueno, es todo tuyo. hola, bueno, muchísimas gracias María del Mar, muchas gracias también Federica y muchas gracias, muchas gracias a todos los y las estudiantes digitales que están conectados esta noche con nosotros en la nube, en el espacio digital. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Eh, las chicas lo llamaron masterclass, clase magistral. Bueno, la verdad es que eh, si podemos no hacer una clase magistral va a ser mejor. Sí, yo sé que la digitalidad hace, y el Zoom y este tipo de plataformas, hace que uno a veces se encuentre hablando hora y media solo, de una manera a veces, digamos, hasta autista, hablando solo a una pantalla, a veces hasta una pantalla oscura, durante minutos y minutos desarrollando temas, porque bueno, digamos, estas plataformas no colaboran a veces con la interacción, pero a mí me gustaría, si podemos hacer de este encuentro un encuentro que sea constructivo para todos y todas, y que no solamente sea algo que ustedes puedan, eh, digamos, acceder a una misma información que leyendo un libro, es decir, la pongo para que hable como si estuviese leyendo un libro y no tenemos otro tipo de posibilidades de interacción. Si lo podemos hacer, ustedes hacen preguntas en el chat, las chicas, María del Mar o Federica, me las trasladan y así vamos desarrollando este tiempo que tenemos hoy para compartir y ojalá lo podamos disfrutar. Cuando María del Mar me contacta para trabajar con ustedes algunos de los temas de actualidad y los temas más difíciles que tienen el derecho de las familias en la Argentina. Tengo entendido que aquí hay hay colegas y estudiantes que no solo son argentinos, así que yo voy a tratar de ir haciéndole las salvedades, ¿no?, de cómo funciona el instituto que vamos a estudiar hoy.
que es el Instituto del Abogado del Niño y la participación de los niños y niñas en los procesos, los espacios, los medios, los días que tienen para participar en los procesos, no solamente en los procesos del fuero de familia, donde se discuten, tensionan y debaten derechos vinculados con el derecho de la familia o de la niñez, sino también en otro tipo de procesos, como puede ser un sucesorio, una acción de daños que involucra algún derecho de los niños o niñas. Vamos a tratar de ver cómo aplicamos todos los conceptos y la información que yo voy a tratar de construir y transmitirle más allá de la situación concreta del derecho de las familias. Voy a compartir una pantalla, tengo aquí una presentación que tiene por finalidad, sobre todo, evitar que yo me pierda hablando de cosas y cosas y me vaya por las ramas, y sujetarme un poco a la propuesta pedagógica y metodológica de hoy. Nosotros llamamos a este encuentro la función espérense que me quiero- la función del abogado, del niño, niña y adolescente en el proceso judicial. Y tratamos entonces de concentrarnos en esta temática que es tan sensible a los intereses seguramente de mucha gente que está compartiendo con nosotros esta jornada. Voy a empezar siguiendo a mi maestra, porque la maestra de todos los y las mendocinos y de todas las y las argentinas en Derecho de Familia no es ni más ni menos que Aida Kemenmacher. Ustedes, quienes viven en Mendoza, muchos de ustedes a lo mejor la han tenido, la conocen desde la facultad, y ella tiene una costumbre que me la transmitió a mí, de empezar siempre sus conferencias con una frase disparadora, alguna reflexión, a veces es una canción, a veces es un videoclip. Esta vez yo traje una reflexión de una escritora que, Vivian Green, esposa de Graham Greene, fallecida ya, que dijo que la vida no es esperar que pase la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia, dijo Vivian. Con esta mirada optimista de enfrentar los problemas, es que vamos a empezar a trabajar esta figura de participación de los niños en los procesos judiciales, porque siempre que estemos adelante de o frente a un proceso judicial que involucra a un niño o niña, sabemos que hay detrás una tormenta. Y tenemos que ver cómo trabajamos con esos niños, esas niñeces, para enseñarles, para que puedan de alguna manera sacar el máximo provecho posible de esa situación compleja que están viviendo en el contexto de su grupo familiar, sus padres. Y bueno, para ello, mucha responsabilidad tienen los jueces y juezas y también los abogados que operan dentro de estos sistemas de protección y de intervención que involucran a los niños y niñas. Voy a empezar recordando una definición que extraje de un documento elaborado por UNICEF en el año 2022, llamado El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Digamos, integra una serie de formación sobre el enfoque basado en los derechos de los niños y niñas, que, como les decía, se elaboró en Santiago de Chile. Este trabajo de UNICEF empieza haciendo referencia a que la participación de los niños, niñas y adolescentes no solo es un derecho, dice, sino también es un principio general que emana de la Convención de los Derechos del Niño para la realización de todos los demás derechos. Esto nos está hablando del carácter instrumental que tiene el derecho del cual vamos a hablar hoy. Esto es la participación de los niños en los procesos. Sigue diciendo este documento, ello implica
que es un componente necesario para garantizar los derechos de la Convención como la autonomía progresiva, la protección y el interés superior de los niños y niñas, y todos los otros derechos consagrados en la Convención. Derecho a la educación, derecho a la protección de la dignidad, derecho a la preservación de sus lazos familiares, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a no ser víctimas de violencia. Todos estos derechos sustanciales que están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño solo se pueden lograr, nos está diciendo este documento de UNICEF, con base en la participación de los niños dentro de esos procesos donde se deciden estos derechos que los involucran. Ahora bien, cuando hablamos de la participación de los niños y niñas y como una forma de participación, la intervención de los abogados y abogadas, nos estamos refiriendo necesariamente a una serie de principios que tenemos que tener muy presentes, que son principios que emanan de dos grandes estándares. Por un lado, ustedes saben que en la Argentina el derecho privado, el derecho, digamos, dentro de los cuales podríamos decir, está alojado el derecho de las familias, está muy atravesado hoy por lo público, porque hay un gran impacto de la dimensión constitucional. La Constitución argentina está muy presente, pero no solamente el texto constitucional sancionado, elaborado, ¿no? En la década del 90, sino también atravesado por las convenciones que ha suscrito nuestro país, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación de las mujeres, los pactos internacionales de derechos civiles, sociales, la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos estos instrumentos forman esta suerte de paraguas, o como podríamos decir, un bloque de constitucionalidad que ilumina todo el derecho de las familias, entre otras ramas del derecho privado. Y esto se plasma en el Código Civil y Comercial argentino, que ustedes, para quienes no son argentinos, les cuento que está vigente desde el año 2015. Es un código bastante nuevo, un derecho de familia a la vanguardia. En Latinoamérica, después del Código argentino y el derecho de las familias argentinos, se ha sancionado en el año 2022 el Código de Familia cubano. Pero desde el 2015 al 2022, prácticamente el Código de Familia argentino era el código más que tenía un derecho de familias más progresista, más respetuoso de la dignidad de la persona humana, justamente por tener esta mirada, ¿no? De estar tan enfocado en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Esto también nos está dando cuenta de una estrecha conexión que tiene el derecho de las familias y de la niñez con esta Convención de los Derechos del Niño, que como les dije recién, para lograr la efectiva concreción de estos derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño, se requiere pensar en un niño o adolescente partícipe de su proceso. Esto por un lado. Por otro lado, ¿de dónde sale también todos estos principios y la interpretación que tenemos que darle a estos postulados? También sale de lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una doctrina que se llama la doctrina del control de convencionalidad, según la cual los jueces que están ejerciendo su jurisdicción en los países que han suscrito la convención y que han adherido y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen que hacer un control
de que sus normas y las decisiones, las normas de sus leyes, ¿no? Su derecho interno y las decisiones que ellos adopten no pueden ser contrarios a la convención y tienen que seguir los estándares interpretativos de la Corte Interamericana. Ustedes saben que la Corte Interamericana se ha ocupado de la participación de los niños y niñas en los procesos en varias oportunidades. Así, por ejemplo, yo les puedo recordar, ya que la tenemos a Federica acá, que está viviendo en Chile, del caso Atala Rifo versus Chile, donde se trató de una disputa por quién cuidaba de unas niñas, hijas de una mamá que luego de divorciarse con el papá de las niñas, comenzó una convivencia con otra mujer y entonces se disputó, porque el papá dijo que estas niñas no podían tener una crianza saludable si eran criadas por esta mamá. Se disputó con quién tenían que vivir, quién se encargaba de las tareas de cuidado, lo que en Chile se llama la tuición, y en este contexto también la Corte Interamericana se pronunció sobre el derecho de estas niñas a ser escuchadas y a que su opinión sea tenida en cuenta. Esta Corte también se ha pronunciado sobre este derecho y específicamente el derecho a intervenir con un abogado o abogada en otro caso posterior, porque el caso Atala Rifo versus Chile es del año 2012. Pero luego la Corte, en un caso contra Nicaragua, de una niñita que aparentemente fue víctima de un abuso sexual por parte de su progenitor, esta causa se trataba de una causa donde se investigaba la comisión de un delito, o sea, de una niña víctima, ¿no? De un delito del terreno penal. La Corte también dijo que esta niña tenía derecho a una defensa especializada, una niña que había sido re victimizada por todo el sistema y que la habían ignorado y la habían maltratado, y desarrolló varios de los estándares propios de la figura que hoy vamos a estudiar. Y en un caso muy reciente, lamentable para la Argentina, que nos da vergüenza, porque parece que no aprendimos nada de todas las veces que la Corte nos tiró las orejas, porque hacemos mal las cosas con los niños y las niñas, como pasó en el caso Fornerón, que se trató de una adopción irregular, donde una niña, bueno, fue entregada a un matrimonio y su progenitor biológico reivindicaba el derecho de criarla durante 18 años y nunca lo consiguió. Bueno, esta causa del año 2012, en el año 2023 la Corte otra vez dijo que la Argentina tenía responsabilidad internacional por una situación donde un niño, hijo de una niña, madre, 12 años, María, que en verdad se llama Milagros en la vida real, cuando esta María, el caso María Mariano, conocida así porque durante todo el proceso esta chiquita era una persona menor de edad, también la Corte habló de la necesidad de asegurarle una asistencia jurídica especializada a la niña que había intervenido en este proceso, y no solamente a la niña que había sido madre, sino también al hijo que ella había tenido. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos e insistimos en la facultad, insistimos en las clases, gente, en la Argentina no se puede estudiar el derecho de familia con el código, solo leyendo el código, miren que este código que está bastante maltrecho ya, sino que tengo que tener en las espaldas la Constitución y los tratados internacionales, porque esto es lo que condiciona hoy la interpretación y aplicación de las normas, sin perjuicio de que dio base también para su redacción. Ahora bien, a partir de esto, de estas estándares, entonces, lo que les estoy contando, bueno, tenemos que ver la visión constitucional convencional y los estándares que bajó la Corte. ¿Y qué ha dicho esta conjunción de principios del sistema de derechos humanos y su interpretación y aplicación por el órgano máximo, desde el punto de vista máximo intérprete, ¿no? de estos tratados en el terreno en el que nos movemos, en nuestra jurisdicción? Y Latinoamérica también,
se asientan en tres, digamos, postulados centrales. El principio de tutela judicial efectiva, que indica que la tutela se debe dar a todas las personas, sobre todo personas en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo las niñeces, debe ser eficiente y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que debe permitírsele a toda persona que quiera asegurar el ejercicio de un derecho, ir a hacer un planteo a un juez o jueza, o sea, acceder a la justicia, presentarle su caso, producir prueba respecto de los derechos que invoca, obtener una sentencia en tiempo oportuno y conseguir que esa sentencia se cumpla. Bueno, todos estos principios subyacen también en este derecho a participar de los niños y niñas en los procesos judiciales. Y porque digamos que la plataforma troncal de todo el tema que estamos estudiando acá es el famoso interés superior. ¿Qué es lo que debe entenderse por este concepto de interés superior de los niños, niñas y adolescentes? Ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño nos habla de la protección del interés superior. En la Argentina tenemos la ley nuestra de protección, la 26061, también lo tenemos en el Código Civil y Comercial. En muchísimas oportunidades mencionado este concepto de interés superior, concepto que tiene, digamos, una definición compleja, porque ustedes cuando ejerzan, si ejercen, los estudiantes cuando salgan a la calle, van a ver que las partes del proceso invocan el interés superior y dicen, cuando hay un conflicto respecto de las niñeces, que la postura de esa parte es la que mejor responde al interés superior. Están disputando, por ejemplo, con quién vive, quién va a cuidar de ese niño o niña. Y entonces la mamá dice, no, lo tengo que cuidar yo porque esto es el mejor interés. El papá dice, no, lo tengo que cuidar yo porque esto es el mejor interés. Probablemente la asesora de niños, niñas o la defensora sostiene lo mismo. Y entonces, estos conceptos de interés van a tener un contenido distinto. Entonces, el interés se define por lo que es mejor para ese niño en cada, o niña, en cada caso concreto, en ese contexto, en esa familia, en esa etapa histórica, en esa edad, y siempre, digamos, ajustado a lo que frente a todas las otras opciones que pueden existir para resolver un caso, se debe tomar la opción que mejor responda a este interés complejo y contextualizado. Y eso es lo que termina diciendo el juez. Y también, en aras a este interés superior, es que se debe permitir la participación de los niños y niñas en los procesos que los involucran, con base en este último principio, que es el principio de autonomía progresiva. Quienes viven en la Argentina y son estudiantes o abogados de una universidad argentina, sabrán que el concepto de autonomía progresiva es un concepto que incorporó el Código Civil y Comercial, aunque ya estaba presente en otras normas anteriores, pero que el Código Civil y Comercial le da mucho protagonismo. Este concepto proviene del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que los niños tienen derecho a intervenir conforme su edad y grado de madurez, y que los progenitores tienen que asegurar que estos niños o niñas crezcan y que en este crecimiento, digamos, deben favorecer la autonomía progresiva de los niños o niñas en este crecimiento, y en este contexto, digamos, deben permitírsele su participación, pero no una participación ajena a la forma, al grado de desarrollo que este niño o niña tenía. En la Argentina, antes de la reforma del Código Civil y Comercial, uno tenía
las personas eran muy incapaces. Y había como una categoría intermedia que se llamaban los menores impúberes, que era a partir de los 14 años, donde podían ejercer algunos actos, pero no muchos. Entonces parecía que la persona, desde que nacía hasta que adquiría la capacidad, era una tabla rasa y después de pronto se lo iluminaba con todas las capacidades. El concepto de autonomía progresiva es un concepto que justamente indica que poquito a poco, a medida que ese niño o niña va creciendo, si bien hay que valorar la edad, también hay que valorar cuáles son sus experiencias de vida. Mire, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película, una peli tiene unos años, con Cameron Díaz, que se llama La decisión más difícil. En esa película se trataba de una familia que tiene 3 hijos. La hija del medio tiene una enfermedad muy grave, una leucemia, que con un pronóstico de vida muy acotado. Y estas papás, cuando se enteran de esta enfermedad de la niña, que tenía en ese momento 4 o 5 años, deciden tener una nueva hija, con la finalidad de que parte de los órganos de esta niña, inclusive su médula ósea, puedan servir como medicina de alguna manera o ser compatible para una trasplante de la otra hija enferma. Bueno, esto es un problema bioético de grandes dimensiones, pero lo que quiero contarles es que en este caso la trama de la película se desarrolla cuando la hija menor, la niñita nacida con esta finalidad, con este mandato, se presenta, golpea la puerta de un abogado y dice: yo quiero la emancipación de mi salud, que usted me consiga la emancipación de mi salud, porque no quiero seguir dándole mi cuerpo a mi hermana. Aclaro que las dos hermanas se llevaban re bien y se amaban. Entonces ahí toda la discusión ahí la veo a María del Mar que me hace así. ¿Viste la película, María del Mar? Bueno, Un peliculón. es Quien no un lloró con esa peliculón, película es un tremenda, dramón. es fuerte, Pero bueno, fuertísima. tiene mucho para trabajar los temas que hoy vamos a ver, ¿no? Porque esta niña de 11 años, lo que se discutía era hasta dónde la autonomía progresiva. La mamá, que era la que sentía la gran responsabilidad porque su hija enferma viviera, abogada, el papel que hace Cameron Díaz. Entonces, digamos, se iba con toda la batería normativa respecto de la edad, de la capacidad civil, y ahí se traba toda la discusión de cuánto de autonomía progresiva tenía esta niña de 11 años para tomar las decisiones y cuánto de autonomía progresiva uno podría venir a sumar aquí, que no lo trabaja la película, pero yo creo que hay que pensarlo así, respecto de la hermana enferma, que es menor de edad y que no puede dar una directiva anticipada para decidir sobre el final de su vida, porque esa es la verdadera trama de la película. Y esta niña, ¿no?, con 15 años, menor de edad, ni en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en muchos otros países, seguramente de los colegas que están aquí, digamos, vinculados, tiene esa autonomía reconocida. Bueno, este panorama es el que, digamos, nos interpela la temática de hoy. Ahora bien, como dijo Cecilia Grossman falleció el sábado, una de las grandes del derecho de las familias argentinos. Ceci falleció con más de 90 años, así que tiene toda la historia de toda nuestra transformación. Fue compañera de Aida, de nuestra maestra, pero Cecilia ya tenía andado mucho trecho cuando Aida irrumpe con toda su energía y su inteligencia en la disciplina. Pero Cecilia, en un trabajo que prepara con Marisa, ellas dicen: tan contrario al ansiado interés superior es restringir el derecho de ciertos
ciertos derechos cuando los niños o jóvenes están en condiciones de hacerlo, como permitirlos cuando todavía no lo están. Y aquí nos está mostrando una primera discusión. ¿Qué tipo de intervención tienen que tener los niños o niñas en los procesos judiciales? Siempre a través del abogado o abogada. Bueno, esta es una discusión presente. En la Argentina está, yo les podría decir que en este tema hay una grieta, como en tantos otros, porque hay algunos profesores que sostienen que para la defensa de sus derechos, los niños siempre tienen que participar en todos los procesos y no me importa cuál sea la edad, ejerciendo tanto la defensa material como la defensa técnica, a través de una defensa técnica. ¿A qué me refiero cuando hablo de defensa material? Me refiero a la posibilidad de plantearle, de llevar, digamos, de hacer escuchar su voz, de que los jueces y juezas, los asesores y asesoras, los defensores, los psicólogos, escuchen qué quiere el niño. Y para eso se lleve adelante una audiencia, una entrevista, un encuentro, donde el niño pueda manifestar cuál es su opinión respecto de ese conflicto que se ha judicializado. Pero ahí no termina la defensa de los derechos de los niños, sino que también está la otra faz, que es la faz técnica. Los niños y niñas pueden ir a decir, mire señora jueza, yo no me quiero ir a vivir con mi papá, porque mi papá no está nunca en la noche. Y yo me levanto y tengo miedo. Puede decirlo así, o puede comparecer con un abogado o abogada que, que lleve esa voz al proceso y que diseñe una estrategia. Por ejemplo, que frente a esta situación puntual, el abogado o abogada diga específicamente en ese proceso si se ha ordenado que el niño tenga pernocte con el papá, por ejemplo, presentarse y decir, plantear una incidencia, plantear una suspensión de esa orden, plantear una negativa expresa a través de un recurso, utilizar una estrategia jurídica, procesal, con base en todo el caudal de conocimientos que tiene, para defender ese interés del niño o niña en ese proceso. Entonces yo les decía, hay abogados, hay en realidad profesores que han estudiado el tema y sostienen que los niños y niñas deben intervenir en todos los procesos que los involucran y que la defensa puede ser tanto material como técnica, cualquiera sea la edad. Por tanto, un niño o niña de 3 años podría presentarse a través de un abogado que lo representa y ejerza su derecho. Esa es una postura. Otra postura sostiene que esto no debe ser así, que esto es una exageración y que lo que hay que asegurar es que los niños siempre y en todos los casos tengan acceso a la defensa material a través de la escucha en una audiencia, con la asesora, con la defensora, pero que la defensa técnica está limitada solo a ciertos casos. Y vamos a ver cuáles son estos casos. Esta postura que yo les estoy contando, bueno, les decía, hay quienes piensan de una manera y hay quienes piensan de otra manera. Y es un debate que hoy está abierto en Argentina. Yo les anticipo que mi opinión es, es la prudencia. A mí me parece que la defensa material hay que asegurarla siempre y que hay que asegurarla no solamente cuando el juez o jueza vaya a dictar sentencia. A todos los que son estudiantes, les cuento que, por ejemplo, un proceso sobre cuidado personal de los hijos en la provincia donde yo habito
probablemente lleva un trámite de 4 años, 3, 4 años. Puede existir algún mecanismo de alguna medida urgente o provisoria o algún anticipo de jurisdicción, pero un proceso así puede demorar 3 o 4 años. Entonces, lo que a veces sucede es que la escucha de los niños o niñas se realiza a último momento, antes de que los jueces o juezas dicten sentencia. En mi opinión, esa defensa debe asegurarse desde el comienzo, porque si estos niños se presentan, son escuchados por los tribunales, incluso antes de que los jueces tengan la primera audiencia con los adultos, porque el juez ya conoce al niño o niña, conoce cuál es su opinión sobre esa situación, y cuando tiene la primera audiencia con las partes, está munido de una información esencial, a veces para alcanzar una negociación, a veces para, digamos, para trabajar con las partes en alguna composición del conflicto que no implique litigar ese cuidado personal durante 4 años. Entonces, esto yo creo que es indiscutible, la defensa material y que debe ejercerse desde el comienzo. Con respecto a la defensa técnica, a mí me parece que nos debe llamar la prudencia y aplicar los criterios, digamos, más, si se quiere, restringidos, no absolutamente rigurosos, pero un poco más restringidos, que tengan en cuenta la existencia de un conflicto de intereses entre los progenitores, que aseguren que el niño o niña comprende la situación que está, lo que implica esta defensa técnica, que comprende el conflicto y que comprende las consecuencias de esta intervención a través de abogado especializado, salvo que alguna situación puntual lo amerite cuando el conflicto sea realmente relevante y requiera esta intervención a través de esta figura que ahora vamos a estudiar. Entonces, ahí ustedes tienen las dos posiciones, una muy amplia y otra más restringida. Yo les diré que en Argentina prima en general la más restringida, excepto en la provincia de Buenos Aires, en algunas de las jurisdicciones es bastante flexible la interpretación de digamos, de este espacio para la defensa técnica. Ahora bien, dentro de la defensa técnica, que es lo que nosotros vamos a hablar esta tarde, yo les anticipé que está prevista en algunas de las disposiciones que rigen en nuestro país, en Argentina, por ejemplo, en esta ley, que es la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es una ley del año 2005, 10 años antes del Código Civil y Comercial. Y en esta ley, en su artículo 27, específicamente dice que se debe asegurar, miren lo que aparece en el segundo párrafo, el derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle uno. A ese punto, un abogado de oficio. Eso dice una ley que tenemos vigente en el año 2000, desde el año 2005. El Código Civil y Comercial argentino involucra muchas, esos son los números de los artículos, que el primer esencial es el artículo 26 y el 707, que después los invito a leerlos, pero básicamente nos dice que los niños van a intervenir en los procesos a través de sus representantes legales. ¿Quiénes son? Su papá y su mamá. Pero cuando hay un conflicto de intereses con ellos y si tiene capacidad suficiente grado de madurez, puede intervenir con abogado propio. Y algo parecido dice el artículo 707 que está justo insertado en los procesos de familia. Pero después hay otras normas. Miren, estas son de la adopción. El derecho a conocer los orígenes en la adopción a través de un abogado. El 607, el derecho a ser parte en el proceso adoptivo a través de un abogado. El 661, el derecho a reclamarle alimentos a sus obligados a través de un abogado.
el 677, el derecho a estar en juicio si son adolescentes a través de un abogado o abogada. Es decir, es una figura que está pivoteando el derecho argentino de las familias desde el año 2015. Sin embargo, están tan claras las cuestiones, por eso siempre me parece que es un tema interesante, sobre cuáles son los alcances, cuál es la función de este abogado, a qué intereses representa, quién lo tiene que designar, quién le tiene que pagar los honorarios. Entonces, sobre esto, yo les diría, hay algunos consensos generales. Por ejemplo, lo que yo acá les escribí. Este es el abogado, es una herramienta que nace con el paradigma de protección integral, desde la consideración de niños y niñas como sujetos plenos de derechos, capaces de ejercerlo conforme su autonomía progresiva, y su función es asegurar la participación directa, real y efectiva de estos sujetos en todos los asuntos que los involucran. Su rol es de prestar asistencia técnica para garantizar la voz del niño que ingrese estratégicamente en el proceso. Sin embargo, temas que están discutidos, por ejemplo, ¿qué interés representa este abogado? Piensen ustedes si un niño le manifiesta al abogado que no quiere comer, una niña de 12 años, que no quiere comer porque se ve gorda y entonces quiere que sus papás están muy insistidores, que coma, que no haga dieta, que no está gordo, que se relaje, y esta niño o niña está con un proceso de anorexia importante y él quiere que le dejen de insistir sus padres en esto y que le dejen hacer su vida. Y tiene 12 años. ¿Qué interés representa este abogado en el proceso? El interés de los padres, el interés, a ver, la voz de los adultos en lo que piensan que es el mejor interés para el niño, o la voz de este niño o niña o adolescente. Esta es una cuestión que se a debate, porque hay quienes sostienen, si uno sostiene que es el interés de los adultos, por ejemplo, si este abogado interpreta que este niño debe comer porque si no se va a enfermar, debería manifestar esta posición, o sea, lo que considera él que es el mejor interés para ese niño desde la mirada adulta. En cambio, si se sostiene que es el mejor interés de ese niño conforme el propio niño, la mirada es otra. ¿Qué sostienen? Los estudiosos sostienen que, miren, para decir lo que es mejor para el hijo, desde la mirada adulta, hay mucha gente. Están los padres, está la asesora de menores, están los maestros. Acá lo que hay que representar o llevar la voz es del propio niño. Y aunque el abogado piense que no es lo mejor para este niño, debe dejar de lado su posición y llevar esa petición o pretensión del niño a la defensa. Otra de las cuestiones es si este abogado actúa como representante, esto es, si sustituye la voluntad de este niño o niña, o si lo acompaña. La palabra patrocinante quiere decir asistente jurídicamente. Bueno, la respuesta correcta es que este abogado no sustituye su voluntad. Para representarlo están sus padres o los defensores de los derechos del niño, sino que lo que hace es acompañar su palabra en el proceso a través de peticiones estratégicas. La otra duda es, ¿cuándo actúa? ¿Solo cuando hay conflicto de intereses o en todos los casos que los involucren? Como les decía, acá la postura está debatida, aunque la mayor parte de los jueces y juezas sostienen que es solo cuando hay conflicto de interés. ¿Puede luego, dice esta otra pregunta, el abogado ser reemplazado por el defensor de los derechos del niño o por los asesores de los niños, niñas y adolescentes? Para quienes son estudiantes y no viven en la Argentina o no viven en la Argentina, les cuento que en nuestro país
existe la figura del defensor o del asesor de los derechos del niño que tiene que intervenir en todos los procesos que involucran a los niños, controlando el interés general de la sociedad y ese mejor interés de los niños o niñas, pero visto también desde la mirada del adulto. Estas son figuras que buscan la protección, pero siempre desde la mirada del adulto. Entonces, para dar una respuesta a algunos de estos interrogantes, yo quiero distinguirles. Me parece que es necesario establecer una distinción sobre cómo actúa cada uno de estos adultos que actúan en protección de los intereses de los niños. En primer lugar, los primeros que actúan por los niños son sus padres. Sus padres los representan, esto es, sustituyen su voluntad. Si, por ejemplo, una niña es víctima de un accidente de tránsito, lo más probable es que su mamá y su papá se presenten a demandarle a la compañía de seguro que les pague el daño. Entonces, papá y mamá, en representación de los hijos, van a intervenir digamos, actuar, llevar ese interés y sustituir al hijo en ese proceso. Representan. Esta es la regla general. Por supuesto que es la mirada adulta de la que se está expresando en esta intervención. Después está esta otra figura que les acabo de hablar, que es lo que se llama Ministerio Público, abogados y abogadas, que se llaman asesores de personas menores de edad, en algunas provincias se llaman defensores de niños, y esto es por ley, lo dice el Código Civil, y ellos defienden el interés de ese niño desde la mirada del interés abstracto de la comunidad. Por tanto, intervienen desde la perspectiva del adulto. Es cierto que en algunos casos muy excepcionales, en la Argentina se permite a estos asesores intervenir como si fuesen abogados que representan o asumen la representación directa de los niños cuando no están los padres o hay algún conflicto de intereses con los padres. Pero esto es muy excepcional y en la mayor parte de los casos el Ministerio Público interviene así, controlando el interés general y abstracto de la comunidad. Luego tenemos una tercera categoría de personas adultas que intervienen, que son los llamados tutores especiales, que era en definitiva el papel que asume el abogado en esta causa que hablamos, en esta película que acabamos de comentar recién con María del Mar. El tutor especial o ad litem es una figura adulta que es designada por los jueces o juezas para aquellos casos en que hay un conflicto de intereses entre un niño o niña y el progenitor que intenta representarlos. Por ejemplo, esta figura ha aparecido en un caso que fue resuelto por un juzgado civil, una cámara, en verdad, una cámara de apelaciones civil de Necochea en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue el caso? Digamos, un señor tiene un conflicto con una niña de 9 años por la validez o nulidad de un fideicomiso testamentario que habían hecho los abuelos de la niña, donde cuando los abuelos de la niña hacen este fideicomiso testamentario, así simplificado el litigio, ellos que eran dueños de muchos campos en la provincia de Buenos Aires, le iban a transferir a los niños, a la niña, a los nietos en sí, la propiedad de los campos. El hijo de estos señores grandes, los abuelos, iba a ser el administrador de estos campos, pero los bienes iban a pasar a los nietos, o sea, los hijos de este señor. Que después de este señor, digamos, que había participado de toda la organización de este contrato de fideicomiso, se arrepiente, parece, dice
que este contrato violaba sus derechos sucesorios a la porción legítima y demás, y demanda de la nulidad de ese contrato de fideicomiso a su hija, que era la beneficiaria de esos campos. Bueno, esta es una causa que tiene muchos vericuetos, pero lo cierto es que dentro de este proceso el juez entiende que había un interés contrapuesto entre el progenitor y la niña, que sería su representante legal por el 100 y 101, y la niña, y le designa un tutor especial. Esta era una niña de 9 años, como dije, y era una niña que entonces interviene. Me voy a sacar eso, se me quedó sin. Ok, conecta, si me están escuchando. Se escucha A perfecto. ver. Escucha perfecto. Bueno, este, entonces, espero que no haya sonido ambiente. Entonces, como les decía, esta situación hace que el juez designe un tutor especial para ese caso concreto, porque había un conflicto de intereses, pero lo que hace el tutor especial es defender los mejores intereses de la niña, pero conforme a su visión de adulto. Y frente a estos tres adultos que defienden a los niños, pero desde la mirada del adulto, aparece esta figura del abogado del niño. Y esta figura del abogado del niño, siempre teniendo en cuenta la autonomía progresiva para designarlo, introduce la mirada del niño en el proceso conforme su edad y grado de madurez. Y como les decía, lo que lleva es el interés del niño en esa causa, pero visto desde la mirada propia del niño, aunque el abogado considere que eso no es lo mejor para la protección de este niño o niña. Ustedes saben que esto lo voy a pasar rapidito, pero bueno, yo esta presentación se las voy a dejar a las chicas si las quieren después circular, porque me parece que puede llegar a serles de utilidad. Tiene alguna información, y además porque no la vamos a alcanzar a ver toda, pero hay acá algunos datos de cómo lo fueron regulando las provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Mendoza, en Mendoza también hay una regulación interna de una resolución de la Corte Suprema, dice cómo debe designarse, en qué casos debe intervenir el abogado del niño. Esto ha servido de base para un anteproyecto que ahora se está estudiando para ver si se sanciona o no en Neuquén. Hay también una experiencia en Corrientes, donde está regulada la figura, donde fíjense que habla de la existencia de conflicto de intereses, también casos de cómo se designa, cómo ingresa el niño al expediente, en Tucumán también, donde más. Bueno, y también hay proyectos, por ejemplo, hay un proyecto de Misiones sobre quién paga los honorarios, el modelo de Corrientes también se pronuncia sobre quién paga los honorarios de estos abogados que intervienen. En verdad, el tema del pago de los honorarios es un tema que existen dos posiciones. Una posición que dice que tiene que pagarlo el Estado, porque así lo dice el artículo 27, que dice que debe asegurársele a los niños no tienen recursos por sí, es muy raro que los tengan, y entonces de esta manera se les asegura el acceso a esta protección y asesoramiento técnico especializado, o sea que lo paga el Estado, un abogado del Estado, y hay otra postura que sostiene que toda vez que puedan pagarlo los progenitores, deben pagarlo los progenitores y por lo tanto, con independencia de que las costas se impongan a quien se le tengan que imponer, nunca al niño, por supuesto, a quien ha perdido el proceso, si se debate con quién va a quedar el niño, papá o mamá, y la mamá gana el juicio, gana, ustedes saben que es entre comillas, ¿no? Se decide que el niño va a tener que sujetarse al régimen peticionado por la mamá, digamos, los honorarios los tiene que pagar el papá, los honorarios del abogado, conforme las reglas propias de
el principio de la derrota. Estas dos posturas están en Mendoza. No está regulado, pero existen como dos criterios. Todas las veces que los padres pueden pagar, pagan los padres, y cuando no, se designa un abogado ad hoc que lo paga el Estado, que es lo que sucede en muchas oportunidades. Ahora bien, vamos a ver en los minutitos que nos quedan, 10 minutitos, para contarle algo de lo que han ido diciendo los tribunales. Yo no sé, María del Mar, si hay preguntas. Sí, O... doctora, Sí, doctora. tenemos un par de preguntas. Bueno, dale, vamos con Cuando preguntas. hablábamos de la peli, ¿no? Que mencionábamos que había una nena más pequeña y una nena que ya podríamos catalogar como adolescente. Sí, Mariela, que es alumna también de la academia, consulta a partir de qué edad se tiene en cuenta la opinión de un menor, ya sea niño, niña o adolescente, y en caso de que los padres no estén de acuerdo con esta opinión, cómo se soluciona ese conflicto de bien, intereses. bien. La primera cuestión es que la regla, vigente no solo en la Argentina, sino en todos aquellos países que están sujetos a la Convención de los Derechos del Niño, que son 190, o sea, todos los presentes acá, sean de donde sean, prácticamente están sujetos a esta regla, es que los niños y niñas tienen que dar su opinión siempre. Siempre tienen que ser escuchados. Esa es la primera regla. Esto quiere decir que haya que acatar la voluntad de los niños. No. Quiere decir que tienen que ser escuchados y analizada su opinión con base en su edad y grado de madurez. Si es un niño de 3 años que dice que no quiere ir a la escuela o que no quiere vacunarse o que no quiere comer, pues esa opinión es inversamente proporcional al poder de decisión de los progenitores. Si es un niño de 17 años que dice que no quiere vacunarse, pues esa opinión de ese niño, o que quiere vivir con la mamá, o que quiere vivir con el papá o con el abuelo, esa opinión va a ser inversamente proporcional a la facultad de los progenitores de decidir. Es un juego donde no hay una edad, sino funcionan estos parámetros de grado de madurez, de desarrollo. Fíjense que no es lo mismo una decisión sobre el final de la vida que pueda tomar una persona que a los 14 años se ha pasado su vida en los hospitales, que una persona que a los 14 años solo ha entrado al hospital porque se quebró la pierna andando en bicicleta. La experiencia de vida de una persona de una enfermedad tan seria como la de la película está dando pautas sobre su desarrollo, sobre su madurez. El concepto de autonomía progresiva está muy asociado al concepto de competencia propio de la bioética o de la medicina. Entonces, la primera cuestión es, hay que escucharlo siempre. Hay que tener en cuenta lo que dicen. Más peso tiene la voluntad de ellos cuanto mayorcitos son. Ahora, ¿deciden ellos en el conflicto? No. Quien decide es el adulto, porque si uno traslada este concepto de que ellos van a decidir, les está poniendo bajo sus espaldas el rol de árbitros del conflicto, que eso es tremendamente perjudicial para un desarrollo saludable. Quien decide es el juez o jueza, quien decide es papá o mamá. Si papá o mamá no se pueden poner de acuerdo, decidirá juez o jueza. Y si el juez o jueza lo escucha y va a decidir en contra de la opinión de este niño o niña, pues tiene que explicarle, mira, vos me pediste que querías vivir con tu mamá, pero yo te escuché, tengo en cuenta lo que vos me dijiste, pero además escuché lo que me dijo la psicóloga a la que vos ves todas las semanas. Y la psicóloga a la que vos ves todas las semanas me ha dicho que vos
sufrís mucho porque tu mamá está sufriendo, porque está muy enojada con tu papá, y entonces vos querés estar cerca de tu mamá porque ves que tu mamá está triste. Pero tu mamá, como está tan triste, no se está portando bien, porque no te está dejando ver a tu papá. En cambio, tu papá sí te deja ver a tu mamá, sí asegura que vos vayas con ella, que estés con ella todo el tiempo que querés. Entonces yo voy a decidir que vos vayas a vivir con tu papá porque él es el que mejor asegura que vos puedas tener de contacto con los dos. Eso, hoy muchas sentencias tienen una fórmula bastante parecida a esto que yo les estoy contando. Es decir, se decide y después se le explica si se va a apartar de aquello que dijeron los chicos. Esto en términos generales respecto a la defensa material. Esto es escucha activa y productiva. Respecto de la defensa técnica, esto es, ¿qué edad? Volviendo a la pregunta de la colega o la estudiante, no sé ahí si está recibida la persona que hizo esta pregunta, pero respecto de esta defensa técnica, lo importante es tener en cuenta que, por ejemplo, en la Argentina, la edad es que está incorporada a la categoría jurídica de adolescentes. El artículo 25 del Código habla de los adolescentes. Dice que los adolescentes son las personas que no han alcanzado que han alcanzado los 13. Entonces, entre los 13 y los 18 años, una persona es adolescente. A partir de esto, lo que existe un cierto consenso que parecería la interpretación más adecuada del Código Civil y Comercial argentino, que a partir de los 13 años hay una suerte de presunción de capacidad, de autonomía de los niños y de los adolescentes para designar abogado e intervenir con defensa técnica. Porque además, según nuestra propia ley, si ustedes recuerdan la capacidad para los actos lícitos, que se establece a los 13 años. Entonces, si yo contrato un abogado y soy una adolescente de 13 años y le voy a dar una instrucción de que me defienda de tal o cual manera, esta capacidad para dar instrucciones, parece que hay un consenso que se presume a los 13 años. Aunque esto no quiere decir que no se admita prueba en contrario. Imagínense ustedes, yo tengo dos hermanos, uno de 11 y el otro de 13. Ambos hermanos están involucrados en un conflicto parental donde están discutiendo si estos hermanos van a poder trasladarse con su mamá, que es la que tiene el cuidado principal, a vivir a otra ciudad que es donde la mamá consiguió una oferta, ha recibido una oferta de trabajo. Una ciudad que queda a 3.000 kilómetros de distancia de su ciudad original, no necesariamente tiene que ser otro país. Este conflicto se traba entre estos dos. De pronto, las jueces advierten que hay un conflicto de intereses entre los niños y los progenitores, o la misma defensora de los derechos del niño también alega esto, y entonces dicen, bueno, estos niños se tienen que presentar con abogado porque acá no están teniendo una defensa técnica justa, porque cada papá tironea para su lado y no están considerando los intereses de ellos. O bien, que estos dos niños tienen un amiguito que tiene una hermana abogada, una chica súper piola, canchera, recién recibida. Vieron que cuando uno se recibe toma todo, porque lo que te llega además es justamente lo que no te van a pagar y es justamente lo que nadie quiere. Entonces te llaman y dicen, y vos estás con toda la pasión propia de la abogacía y decís, sí, vamos, los voy a representar. ¿Puede representar al de 11 y al de 13 el abogado o abogada?
ejerciendo su defensa técnica. Y si uno va a aplicar esta regla estricta, que les dije recién, el de 11 se presume la capacidad, y el de 13 se presume la capacidad y el de 11 no. Pero resulta que puede suceder que estos dos hermanos, la historia de vida de estos dos hermanos, sea, sea tal que el de 11 tenga la competencia suficiente para poder comprender el conflicto que lo involucra, las instrucciones que da, y entonces pueda tener el patrocinio de este abogado o abogada, y el de 13 a lo mejor tiene alguna discapacidad, o el de 14, o que con 14 años, 13 mayor, tiene alguna discapacidad, algún otro problema, o está, o su voluntad está condicionada por la voluntad de una de las dos partes, y entonces puede suceder que, analizado ese caso concreto, el de 11 pueda ser patrocinado por un abogado y el de 13 no. Es decir, son presunciones que siempre admiten prueba en contrario. ¿Quién es el que tiene que evaluar esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Ante un planteo de alguno de los progenitores, en el proceso será el juez quien tiene que evaluarlo. Y con independencia de que no haya ningún planteo de alguno de los progenitores, mirá, no, este abogado está echando agua para el molino de la mamá, que quiere llevárselos a vivir a Caleta Olivia. Porque fíjate, y es algo de lo que ha sucedido en más de una oportunidad, el abogado que interviene es socio del mismo estudio donde está el abogado que representa a la mamá o al papá. Error. Eso, si te pescan, te sacan inmediatamente porque se presume parcialidad. ¿Mm? Más de una vez los jueces se preguntan, incluso se ha preguntado la Corte de la Federal en Argentina, cómo llegó este abogado al contacto con el niño o niña, cómo llegó este niño o niña. Entonces, todo lo que haga a la demostración de la imparcialidad de este abogado en el proceso va a redundar en beneficio de su intervención. Entonces, aproveché la pregunta para explicar todas estas cuestiones que venían un poco más adelante. ¿Qué otras preguntas tenemos, María del Mar? Habíamos justamente, una de las preguntas era si los padres podían recusar al abogado que le había tocado al menor y ya quedó contestada. Y la otra era si también podía recomendar jurisprudencia para ver el lado de la defensa técnica y la defensa material. Sí, Bueno, era dos. el punto en el que íbamos a ingresar, me parece, un Sí, poquito. es el punto en el que vamos a ingresar. Ahora ya entramos para darles un pantallazo general, pero les cuento. Bueno, primero, la jurisprudencia queda en el Power, así que eso lo van a circular, sí, lo van a compartir, así que no se preocupen, para lo que no alcancemos a ver. Segundo, quiero explicar o aclarar, sin ser fundamentalista en esto, que el lenguaje no es neutro. Y el lenguaje comunica mucho más símbolo a veces que lo que nosotros estamos pensando. Ustedes habrán observado que yo no hablo de menor, sino hablo de niños, niñas o adolescentes. El Código Civil y Comercial argentino en ninguna parte habla de menor, puede hablar de persona menor de edad. Menor es una categoría que implica una relación con un otro que es mayor y coloca a las personas que no han alcanzado la mayoría de edad en un lugar que puede ser riesgoso. Nosotros defendemos la subjetividad jurídica de los niños y niñas y por eso siempre hablamos de niños, niñas y adolescentes, niños, niños y niñas, niñeces, y preferimos no usar la palabra menor. Les cuento esto porque yo sé que en muchos otros países la palabra menor es muy usada y se usa como, digamos, con total naturalidad y sin ningún cuestionamiento. En Argentina, sin ser fundamentalista, estamos preocupados porque el término que se utilice sea más bien
niños, niñas y adolescentes. Y me fui, entonces íbamos a ver jurisprudencia. No sé si hay algo más para... Bien, hay una pregunta que Julio comparte. Dice, por favor, preguntarle a la profe, ¿qué pasa respecto a los niños migrantes vulnerables con padres que fueron condenados y que a la vez deben ser expulsados del país? Bueno, es eso que plantea Julio es un tema muy interesante, muy complejo, que tenemos jurisprudencia en la Argentina respecto de la unificación familiar y el derecho de los niños y niñas a ser escuchados. Y aquí depende del caso concreto, porque tenemos, por un lado, la obligación de respetar el derecho de los niños y niñas a vivir con sus progenitores. En alguna oportunidad, esto ha sido resuelto por la Corte Federal, donde se invocaba como argumentos en contra de la extradición, no solo un caso era de extradición a España y otro de expulsión de los progenitores por haber cometido delitos. eh, Se invocaba el derecho de los niños a vivir con sus progenitores frente a el pedido de extradición, por ejemplo. Y la jurisprudencia, donde perfectamente podría allí utilizarse la figura del abogado del niño, en este caso no habría un conflicto de intereses entre los niños y sus progenitores, porque seguramente todos están peleando por quedarse en la Argentina. La jurisprudencia que yo conozco ha sido bastante desfavorable a estas pretensiones, ¿no? Pero no es no en todos los casos, pero en general, frente al derecho a mantener los lazos familiares cercanos y las situaciones consolidadas que han dado lugar a la extradición, han primado estas últimas. Pero es un caso donde ustedes me dicen, ¿afecta el interés de los niños? Sí. Si yo tomo el criterio amplio de intervención del abogado en todos los casos que afecte al niño, aunque no haya conflicto de intereses con los progenitores, podría perfectamente, digamos, tomar intervención. ¿Hay algún caso que yo conozco donde ha intervenido el propio abogado de los padres invocando ese argumento? Y hay algún otro caso donde quien ejerció la representación fue el asesor o el defensor de los derechos del niño. No sé si está respondida la pregunta, María del Mar. Creería que sí, doctora. Y Bueno, por último, Elda consulta, parece que es una cuestión personal, pero tiene que ver con la comunicación entre la persona menor de edad y los representantes. Dice, hay un menor en el cual pasó a estar internado en un servicio local y este servicio no deja saber dónde está internado ni deja comunicarse al menor con los padres. Elda consulta dónde están esas restricciones que ella en principio no encuentra en nuestra legislación local. a ver, espera. El derecho a tener contacto, a ser criado por sus propios progenitores y a tener contacto con con sus progenitores, que está consagrado en la Convención de los Derechos en el artículo 7 y 8, tiene como excepción que este contacto sea perjudicial para los niños o niñas en el artículo 9 de la Convención. Y esto está, digamos, reglamentado en la ley 26061. Entonces, si bien seguramente es un caso muy complejo y la respuesta que te doy no va a poder ahondar sobre la situación en sí de tu inquietud,
siempre tenés que tener en cuenta que la regla general es el derecho a comunicarse y a convivir tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Que eso afecte el mejor interés del niño. Y en ese caso, para ese caso, es que está prevista la intervención del Estado a través de estos mecanismos de protección que siempre tienen que ser por el menor tiempo posible, de carácter transitorio, porque dijimos que la premisa es que los niños tienen que ser criados por sus padres y cuidados por ellos, pero cuando esto no es posible, cuando esto puede producir un daño, funciona la excepción. Entonces, el fundamento de esta excepción viene del artículo 9 de la Convención y después de la Ley 2661 y de las reglamentaciones provinciales de cada, digamos, de cada provincia que organizan su propio sistema de protección. Compleja pregunta para responder, pero sí, mira, te quiero contar que hay al menos dos experiencias que yo conozco, o más, algunas más, las que se me vienen ahora a la cabeza, de casos donde los niños, una resuelta por la Corte Federal, año 2012 me parece, vieja, miren, donde los niños habían sido separados de su progenitora que no tenía las herramientas materiales y humanas para poder maternar desde chiquitos. Y entraban a los hogares y salían de los hogares, entraban a los hogares y salían de los hogares. En un momento determinado, estos niños cumplieron 8 y 9 años y se presentaron con un abogado diciendo que querían ir a vivir con su mamá. Y se presentaron con un abogado del niño, que querían ir a vivir con su mamá. Entonces acá la figura del abogado del niño le sirvió como para representar estos intereses. Por supuesto que se discutía acá la autonomía progresiva, qué papel cumplía este abogado, bueno, pero con independencia de eso, fue una figura utilizada para el ejercicio de los derechos de defensa de estos niños frente al Estado, de alguna manera, que seguía reactivando medidas de protección que lo alejaba de sus progenitores. Si te sirve eso, es un fallo de la Corte Federal, después se lo puedo compartir porque me parece que no está en este pago. Bien, ¿cómo andamos con el tiempo? Bueno, los 10 minutitos que nos quedan, les puedo contar, miren, no sé, ahí veo otra cosa, pero no, como no veo chiquitita, ok. Son Si no hay más agradecimientos, preguntas, doctora. sí, le cuento algo ya terminamos en 10 minutitos, si no hay más preguntas, pero quiero contarles algo de jurisprudencia, que, que en verdad la jurisprudencia que tengo acá en este Power, que se las voy a dejar, yo ahí les puse, no es ni suficiente ni homogénea, porque la verdad que es difícil determinar criterios claros sobre los temas controvertidos. Por un lado, qué función cumple, qué interés representa, cómo se diferencian los roles entre el abogado, el asesor de niñeces, los defensores. Esto a veces no está claro porque es una figura que sigue generando dificultades de interpretación. Luego, también, la jurisprudencia se ha abocado a estudiar cuándo y cómo debe ingresar el abogado al expediente. Porque, como yo algo les conté, hay dos formas. Una es que aparezca el abogado junto con el niño en el expediente de afuera. La mamá del amiguito, la hermana del amiguito, la vecina que conoce al chico desde chiquito y sabe de su conflicto, que es abogada, y entonces se presentan en la causa desde afuera. Esa es una opción. Y la otra opción es cuando los jueces, juezas, asesores o los mismos progenitores dentro del expediente le dicen, señor juez, designe, designe. Y acá es de dónde se designa, de dónde elige el juez el abogado. Bueno, en Argentina, en las provincias que está regulada la figura, hay registros, registros que exigen que los abogados estudiemos derecho de la niñez
y acreditamos que somos especializados en derecho de la niñez, ¿no? Ustedes pueden decir, tomé una clasecita con la doctora Mariel, pero esto no es suficiente para que ustedes acrediten su formación en el tema. Tiene que ser una formación completa en derecho de la niñez. Y se hace un registro y de ahí los jueces, según las jurisdicciones, o se sortea o va por el orden de inscripción. Pero esto es para los casos en que los abogados son designados por el juez o jueza, a pedido de alguna de las partes del proceso. La verdad es que los registros todavía están en pañales, hay muchas provincias donde todavía no están creados, no está muy claro cómo tiene que ser su designación. También la jurisprudencia se ha manifestado por el rol que tienen los jueces frente a esta designación, si pueden o no pueden controlar. Y allí tenemos, por ejemplo, un caso que llegó a la Corte Federal donde se ha dicho que cuando los niños designan, en este caso eran jóvenes, adolescentes, los jueces son los que tienen que constatar que tengan autonomía suficiente para haber designado a este niño y que ese abogado es imparcial. Solamente va a defender los intereses de ese niño y no para inclinar la balanza en uno u otro sentido. El procurador Abramovich ha sido bastante incisivo en esto. Y después, los otros temas controvertidos que analiza la jurisprudencia tienen que ver con estos requisitos que yo les decía recién. Prácticamente todos exigen que haya conflicto de intereses con alguna de las partes. Yo les diré que el 90% de los casos de designación de abogados y abogadas vienen en los juicios de cuidados parentales, donde a veces pueden involucrar denuncias de un progenitor respecto del otro por abuso, cuando son muy difíciles las negociaciones, a veces aparecen estas denuncias, entonces los jueces inmediatamente activan sus alertas y dicen, este niño no puede ser representado por ninguno de los dos progenitores, tiene que tener su propio abogado. También cuando hay pedidos de traslado dentro o fuera del país. Por ejemplo, hay un caso en la Argentina, y con este ya creo que voy a ir cerrando, donde los progenitores eh, eh, el papá vivía en España y la mamá en la Argentina, en Buenos Aires. La mamá se trajo los chicos sin la autorización del papá, o sea, se los trajo con la obligación de volver, un permiso para venir a pasear a la Argentina y a visitar a su familia, y no regresó nunca. Eso llevó a que se ponga en marcha inmediatamente los mecanismos de la Convención Internacional de la Haya, la de restitución de niños, que hace que cuando un niño es sustraído de su centro de vida por uno de los progenitores, el progenitor que quedó en lo que era el centro de vida inmediatamente activa esos mecanismos para el regreso al país de origen, y el progenitor que se ha ido tiene que volver. Bueno, esta es una convención que, así como se las conté, parece un cuentito de hadas, pero difícil su aplicación por la cantidad de estrategias y lo que llamamos chicanas que se usan para dilatar ese regreso, y que en definitiva cuando el niño tenga que regresar, ya sea un mayor de edad, ya cumplido los 16, porque es la fecha que el límite de la aplicación de la convención, o se haya configurado un nuevo centro de vida, porque ya tiene colegio, amigos y demás. Entonces tratan de evitar que con estos argumentos que se ordene el traslado. Estos argumentos no llegan nunca a buen puerto, porque la Corte Federal Argentina tiene hecho que la convención hay que cumplirla y que el niño tiene que reintegrarse. Después se decidirá cuestiones sobre los cuidados personales. Y en este caso, fue un caso que fueron muchos años de litigio, como 10 o 12 años. Con todas estas cuestiones llegaba a la Corte Federal, volvía, la Corte Federal decía, sí se tiene que ir, cuando se quería poner en marcha el mecanismo de restitución aparecía algo nuevo.
Lo cierto es que estos niños ya dejaron de ser niños y casi a 15 años la corte había ordenado que vuelvan a España, ya era sentencia definitiva, rechazado todas las excepciones y dispuesto que la jueza de primera instancia organice lo que se llaman medidas de regreso seguro para estos dos adolescentes, y estos chicos se presentan con abogado. Y el abogado cumple un rol fundamental, porque dice, mira, acá está todo bien, la convención, la pelea entre estos dos adultos, pero yo estoy representando a estos dos jóvenes, y estos dos jóvenes pierden todo si se tienen que volver a España, porque además van a odiar a su padre que los está obligando con quien el deporte. Y bueno, la jueza dice, aunque tengo una sentencia de corte que me dice que tengo que ordenar la restitución, no lo voy a hacer, porque escuché a estos niños, escuché a estos adolescentes y escuché a este abogado. Y dispone que no debe cumplirse la orden de la Corte Federal, y saben que esa sentencia no fue, esa sentencia que fue de una jueza de primera instancia fue consentida. Estos chicos, a través de la voz de este abogado, que ha sido, se ve, muy audaz, muy inteligente en su planteo, muy bien fundamentado, cumplió su función y representó verdaderamente los intereses de estos niños en este proceso. Bueno, todo esto ya estuvimos hablando de muchas cosas, verán, acá hay toda jurisprudencia que después se las dejo, pero quiero cerrar ay, me perdí allí, no, que quería cerrar con una reflexión de Antoine de Saint-Exupéry, mi francés está cada vez mejor, pero que... Oh, espérense un poquitito, eso es toda la jurisprudencia de la que les fui hablando. Bueno, los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Indudablemente los conflictos, muchos de los conflictos en los cuales ellos están involucrados, dependen de nuestras propias mezquindades. Pero también mucha tolerancia con quienes los representamos, con los jueces y juezas, con quienes decimos que estamos defendiendo siempre su interés, ¿no? Eh, Sería bueno que todos los estudiantes que estén aquí, los abogados y abogadas que trabajen por la infancia, sean muy conscientes de el poder que tienen para hacer su vida, que puedan bailar bajo la lluvia en algún momento y superar todas estas dificultades o frustraciones, o terminar involucrándonos en un litigio esquizofrénico, donde en definitiva pierden todos, pero quienes pierden mucho más son los niños y niñas a los que todos solemos decir que defendemos. Así que bueno, mira, María del Mar, son las 20:00. No, increíble la exposición. Ahí comparto con lo que decían los compañeros, se me pasó volando, ¿no? Que por ahí las clases virtuales suelen mantenernos más quietos, más monótonos, pero la verdad que pasó el tiempo sumamente rápido. Agradecimientos por todos lados, llueven, gracias, gracias, doctora, increíble clase, excelente, muy didáctica, muy clara, por sobre todo muy clara. Así que bueno, no queda más que agradecerle haber compartido este espacio, haber compartido su tiempo, ¿sí? Y bueno, si quiere le leemos agradecimientos en el chat, Sí, muchísimos, estoy viendo, estoy muchísimos. viendo, estoy viendo, y muchas gracias Están porque todos muy ustedes saben. felices. Sí, ustedes saben que son masajes al ego, y el ego está en todas partes, así que aunque uno quiera prescindir de él, pero bueno, no, muchas gracias a todos y todas. Me gusta haber compartido con ustedes y me comprometo, María del Mar, a pasarte el Power para que lo lean tranquilos, no desesperen, lo que fui hablando y en verdad lo que no di son los extractos de los fallitos, que eso está pensado para 3 horas de clase, ¿no? Lo que pasa es que yo lo dejo porque ya está.
ahí en ese Power y después ustedes se Sí, pueden por enriquecer con él. supuesto. Apenas tengamos a disposición el material, se lo vamos a enviar al mail que ustedes declararon en la fichita de inscripción, ¿sí? De la charla. Ahí va a llegar el material. Por otro lado, reiterar que la clase va a quedar subida en el canal de YouTube, así que quédense tranquilos, quien quiera volver a ver la clase la va a poder ver nuevamente tranquilo en su casa y repasar todos estos conceptos que hemos aprendido hoy. Así que bueno, doctora, muchísimas gracias. Muchas Muchísimas. Un gracias, honor. buenas Un honor. noches y un abrazo a todos. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. Saludos a todos y a todas.